Mi comentario literario del día de hoy no va a ser una reseña, va a ser una bitácora de lectura, para que les pueda explicar la relación tan maravillosa y especial que tengo con estos libros y que representaron y representan en mi vida. Matilde Asensi es una escritora española del género del thriller, un thriller que mezcla una novela de aventuras y cosas existenciales muy interesantes, y a mí me gusta decir que ella es la Indiana Jones filosófica. Antes de cambiar de milenio, un grupo de periodistas españoles dieron el salto a la literatura, escribiendo thrillers y novela de aventuras. Matilde Asensi fue una de las autoras que formó parte de este movimiento. Ella escribió su primera novela en el año 1999, la segunda en el 2000, pero sería con El último Catón, en el 2001, el libro con el que alcanzaría el amor de muchísimos lectores dentro y fuera de España. El último Catón mezcla con maestría la novela de aventuras, el thriller religioso y algo muchísimo más profundo, con una documentación maravillosa, una imaginación prodigiosa y un ritmo y estructura técnica que jamás vas a poder olvidar. Vos me dirás, ¿el Código Da Vinci? No. Este libro se publicó antes que el Código Da Vinci y está mucho mejor escrito y mucho mejor documentado. Matilde Asensi, antes de publicar un libro, pasa documentándose por años antes de comenzar a escribirlo. Y ella estaba en su casa muy tranquila, la doña, leyendo la Divina Comedia de Dante, librazo. Y ella, en la estructura de los cantos y con lo que pasaba en cada círculo del infierno, el purgatorio, sobre todo el purgatorio, y el paraíso, dijo, ¿qué pasaría si utilizamos la estructura de la Divina Comedia para imaginar un conjunto de aventuras que la tenga como su principal referente? Mi relación con este libro y cómo lo conocí es, pero, una maravilla. Obviamente yo había leído El Código Da Vinci, un libro que, pese a mi formatura, dije, no, este tipo de literatura no es para mí. Y era porque lo que pasé con El Código Da Vinci, todos sabemos que el universo, el mundo entero se dividió entre las personas que lo habíamos leído y las que no. Y obviamente yo había leído este libro, no conocía de nada a Matilde Asensi. Una vez fui a la casa de un amigo mío, en esa época yo tendría unos 18, 19 años, menos de 20, y veo el libro, ahí, El último Catón de Matilde Asensi. Él solo me dice, un beso Humberto, él solo me dice, no, lo tenés que leer, te va a encantar. Nunca me explicó nada, no tenía por qué. El libro quedó en mi memoria, pasó. Cuando estaba trabajando en la librería, muchos años después, que fue mi segundo trabajo, obviamente yo leía recomendado, pero imaginen, era un jovencito que estaba estudiando letras, entonces estaba muy lejos de este universo, pese a mi caída en el Código Da Vinci. Y un compañero me dice, léete Todo bajo el cielo, que acababa de salir, Matilde Asensi, digo, sí, la del último Catón, leo Todo bajo el cielo, me gusta. Y que en 2015 pasaron dos cosas súper interesantes. La primera fue que yo ya viajaba por el mundo con mi Kindle recién estrenado. Todos los que leemos en Kindle sabemos qué maravilloso es ese aparatito cuando nos vamos de viaje. Estaba en Cuba, en mi segunda visita, y un día me había quedado sin cosas para leer, que yo llevé en papel, scrolleaba por el Kindle, ay, qué leo, y estaba el último Catón ahí, gente. Y lo decidí leer en un viaje, y fue la cosa más maravillosa que me pasó en los últimos tiempos y que me acompaña y que se súper realimenta. El libro en el viaje, chicos, fue una cosa, una experiencia increíble. Fiqué, pero fiqué. Me quedé así, pero nada, pasó una experiencia de adicción que los que leemos El último Catón sabemos de qué estamos hablando. Y poco tiempo después, unos meses, Matilde Asensi, a pedido de fans que durante toda la vida le pidieron una continuación del Catón, y ella decía, chicos, el libro está cerrado, la historia está cerrada, no tenés que continuar El último Catón. Y era con el único libro de todos los que tiene ella que le pasaba esto, que pasaba este fenómeno. Y ella acaba escribiendo la continuación, El último Catón, 14 años después, y justo yo había acabado de leer El último Catón cuando ella publica El regreso del Catón. Amor redoblado. Entonces llegamos ahora al 2026, donde yo estoy pasando un momento personal bastante complicado. Por suerte estoy pudiendo leer un montón, que me ayuda, pero venía con unas lecturas que me gustaban, pero no me sanaban. Yo necesitaba algo que me haga ir de la realidad mucho, mucho más fuerte, pero también necesitaba un terremoto emocional. Y cuando me acordé de ciertas cosas que tiene la lectura del último Catón y los temas que toca, dije, tengo que volver. Volví, en menos de un día me leí la mitad del libro, el 60-70% del libro, y al otro día lo terminé y comencé el último Catón. Terminé el último Catón y comencé el regreso del Catón, que me duró también 2, 3 días. Y ahora les voy a contar todo lo que este libro tiene para ofrecer. No es solamente un thriller histórico religioso, es un documento de cómo, con la fuerza de nuestro intelecto, el amor hacia nuestra cultura, podemos replantearnos estructuras, sistemas que nos oprimen y podemos evolucionar hasta lograr crecer y superar cualquier tipo de obstáculo. Entonces, gran parte de esto, la gran documentación de ella, lo maestra que es esta mujer, que me hace acordar en este sentido a Almudena Grandes, a pesar de la diferencia de estilos, en mezclar lo que existió con lo ficcional, es una historia tan atrapante, con unos personajes tan maravillosos, que los llegamos a amar a tal punto que durante años toda la comunidad lectora pidió una continuación. ¿Por qué? Porque queríamos mucho más de estos personajes. Yo creo que en este libro Matilde Asensi consiguió algo que no consiguió con otros libros y que consigue algo que el thriller no consigue ni con otros autores. El último Catón cuenta la historia en la actualidad, o por lo menos en la actualidad de ese momento, de Ottavia Salina, que es una monja paleógrafa que trabaja en el Archivo Secreto del Vaticano. Un día ella se ve sacada a la fuerza de su rutina para investigar la muerte de un etíope en circunstancias mucho más extrañas de las que ustedes pueden pensar y de las que ella puede pensar, y que todos sus conocimientos tienen que estar al servicio de esta nueva empresa. Para eso va a recibir la ayuda de un capitán suizo, una especie de guardaespaldas del país Vaticano, y poco después de un arqueólogo egipcio que se llama Farag Boswell, un personaje maravilloso. Los tres son un personaje maravillosos, los tres que forman un trío que para la solución de esta cosa tan curiosa se van a meter en un camino muchísimo más curioso. Y ustedes van a leer una historia que no van a poder creer, que nos va a hacer viajar por un montón de lugares y por años de historia,
de una manera tan maravillosa que jamás pude olvidar este libro. Por eso me acompañó tantos años y por eso lo busqué en este momento en el que yo no estoy bien. 15 años después de pedirlo a gritos, se publica El regreso del Catón, que tiene básicamente la misma estructura, es otro enigma y se vuelve a visitar a estos personajes, pero 15 años después. Ya no son los mismos y ya no volverán a ser los mismos. Y obviamente se le pide de nuevo que investiguen un tema increíble, que es, ¿existen los restos mortales de Jesús y su familia? Y si existen, ¿dónde están? ¿Podemos encontrarlos? La verdad que el segundo libro mantiene toda la magia del primero. Me gusta esta cosa de los personajes evolucionan de una forma increíble. Entonces no es solamente la aventura donde sabemos que Matilda Asensi es reina absoluta, sino que también hay una profundidad psicológica para los que ya estamos pisando los 50 o los pasamos, que también es sumamente increíble. Entonces la lectura de estos dos libros hacen que realmente te vuelvas a enamorar de la lectura o recuerdes por qué te gusta tanto leer. Y me parece que cuando estas obras producen esto, lo mínimo que puedo hacer es recomendarla y que ustedes las lean. Y por favor, después me cuentan todo.